Creo que no se le escucha bien a la compañera. Sí, creo que a ella no se le escucha. No, no se lo escucha, permiso. Hay mala señal, parece. En- pues voy a continuar yo mientras la compañera arregla Dale, sus Daniel. detalles. Dale, Daniel. No sé si me daría permiso de Ah, compartir pantalla ¿cómo? para Voy, pues. presentarles unos dibujos. Ahí están, viejo. Para, ya. Mm, ya, ya. ¿Se ve? No sé si me pueden avisar. Sí, sí se ve. Vaya, bien, yo voy a continuar con la formación y posición del tubo cardíaco. Al inicio de todo, pues, como sabemos, cuando el embrión se está formando, las cavidades y los órganos no están, directamente donde actualmente están. Por lo tanto, hay ciertas cavidades que están, muy alejadas de donde actualmente deberían estar. En el caso de la región cardiogénica, pues está situada por detrás de la membrana orofaringea y de la placa neural. En el caso de la membrana orofaringea, es la que en el futuro será la faringe, y la placa neural, pues en el futuro será el sistema nervioso central. Bien, este, se pasó a la siguiente diapositiva, No. donde dice cierre el tubo neural. ¿No se pasó? Sí, sí se pasó. Sí, sí se pasó. Es que es casi la misma, pero bien. Entonces, como la región cardiogénica está situada por detrás de la porción este, orofaringea, entonces lo que ocurre es que en el cierre del tubo neural y cuando se forman las vesículas cerebrales, el sistema nervioso crece demasiado rápido y hace que la región cardiogénica se desplace, donde antes estaba situada en una región cervical, ahora se va a desplazar hacia la región torácica. Y en el caso de la región orofaringea, pues se va a desplazar hacia adelante. Entonces tenemos que, como les decía, ¿verdad? El corazón y la cavidad pericárdica ahora sí pasan a un nivel torácico, y la membrana orofaringea sufre una tracción en dirección ventral, o sea, hacia adelante. Bien, ahora tenemos en el momento que el embrión crece en dirección cefalocaudal, también lo hace de forma lateral, y eso hace que las regiones media y caudal de los dos primordios cardíacos se fusionen. Entonces, se fusionan, pero
menos de su extremo más caudal, que o sea es la parte de al fondo. O sea, se junta del todo, pero no de la parte última. Entonces, perdón, ahí lo que ocurre es que le estoy señalando su extremo de donde no se junta y la región central, que tiene forma de herradura, se dilata. Entonces, cuando se dilata, es que se forma el tracto de salida. Ahí están señalados los tractos de salida y las regiones ventriculares. Entonces, al continuar el crecimiento de la región del mesocardio dorsal, se degenera y da origen al seno pericárdico. Ahí lo logran ver, para observarlo, pues ahí se hizo un corte transversal. Entonces, se conectan ambos lados de la cavidad pericárdica y entonces el corazón queda suspendido por la cavidad, o sea, queda suspendido en la cavidad por medio de los vasos sanguíneos. Mientras todo esto ocurre, el miocardio se engrosa y secreta una capa de matriz extracelular llamada gelatina cardíaca. Ocurre todo eso y se genera la gelatina cardíaca. Entonces, en la formación del órgano proepicardio, ocurre que en el borde caudal del mesocardio dorsal se proliferan y migran al miocardio para constituir la capa epicardia del corazón, que ahí está señalado. Entonces, en conjunto, ya les mencioné las tres capas del corazón, que sería el endocardio, el miocardio y el epicardio. Ahí están ya numeradas y señaladas. El endocardio es el que forma el revestimiento interno del corazón. El miocardio es el que constituye la pared muscular. Y el epicardio es el que cubre el tubo exterior. Cabe mencionar que la capa del endoteliar es la que forma el músculo liso. Ahora bien, con la formación del asa cardíaca. Mientras que el tubo cardíaco sigue aumentando su tamaño, ahí, cuando continúa alargándose, en el día 23 en el día 23 se encorva y es cuando, creo que ahí, bueno, no sé, no recuerdo esa palabra, pero continuando, en el día 23 comienza a encorvarse, en la porción cefálica, la parte de la porción cefálica del tubo se comienza a encorvar, se pliega en dirección ventral, caudal y hacia la derecha. Ahí está señalado. Y de la porción auriculoventricular, no, auricular o caudal, se pliega en dirección dorsal, craneal y hacia la izquierda. Ahí está señalado. Entonces, hace esa curvita ahí. Entonces, el bulbo arterial es estrecho, excepto en su tercio proximal. Si se fijan, de la parte de arriba es más estrecho y de la parte de abajo pues es más ancha. Entonces, esto dará origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho, donde está el cono arterial, se constituirá los tractos de salida
aquí está el cono arterial, y ahí se darán los tractos de salida de los dos ventrículos. Entonces, en la porción distal, o sea, la porción de arriba, el bulbo arterial formará las raíces y los segmentos, que son estos que están señalados, y los segmentos terminales de la aorta y de la arteria pulmonar. Entonces, la unión entre el ventrículo y el bulbo arterial permanece estrecha y se le denomina foramen interventricular primario, que es este que está aquí señalado. Entonces, así el tubo cardíaco se divide por regiones siguiendo el eje craneocaudal. Aquí están señalados. El número 1 es la región troncoconal. Aquí ven que va evolucionando. El número 2, es que me acaba de mandar mensaje una compañera y me dice que no se ven las diapositivas. No sé si no se ven. Y yo señalando. Ay. Permiso, no sé si ella tiene mal el inter porque yo sí les logro ver las diapositivas. ¿Y usted, doctor, la ve? Es que ahorita ya me confundieron. Compañera, la que dice que se ve, ¿en qué diapositiva están? Donde dice formación y posición del tubo cardíaco. No, pues no. No se han estado cambiando. No. Ay. Y yo señalando, me hubiesen dicho antes. Ay, bueno, ay, ya voy a ver si se... Haz un resumen de lo que has dicho. Bueno, entonces, es que aquí estaba bien señalado, cabal. Pero bueno, las 4 partes de la formación la primera es la región troncoconal, la segunda es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo en la región auricular. Entonces, el bulbo conserva sus paredes lisas durante algún tiempo y el ventrículo ahora se denomina ventrículo izquierdo primitivo. Es que me entenderían mejor. ¿Se ve? Ahora sí. Bueno, ahí están señaladas las 4 partes. Y aquí es como va evolucionando el bulbo cardíaco. Entonces, ahí donde dice ventrículo izquierdo primitivo, era el ventrículo primitivo, entonces evolucionó. Y básicamente eso era todo, pero se la voy a volver a pasar para que le vayan entendiendo. Aquí va bien galán las formaciones. Entonces, ya más rápido, le puedo decir que el asa cardíaca, cuando el tubo aumenta su tamaño, se comienza a encorvar en el día 23 y la porción cefálica pues agarra en dirección ventral, caudal y hacia la derecha, que aquí está señalado, y la porción auricular, que es esta, agarra en dirección dorsal, craneal y hacia la izquierda. Por eso ahí están señaladas. Entonces ahí les estaba comentando cómo se forma el cono arterial, la porción trabeculada, el bulbo arterial, las arterias la aorta y la arteria pulmonar y el cono arterial. Entonces ahí les estaba explicando. Y básicamente eso es todo del asa cardíaca. Las disculpas del caso. No hay problema, estamos bien.
Así que continúa la siguiente compañera. Ok. Eh, Tengan todos muy buenas tardes, ¿verdad? Me ha tocado a mí hablar acerca de la regulación molecular del desarrollo cardíaco. Para comenzar a explicar acerca de este tema, tenemos que entender que las señales del endodermo anterior craneal dan lugar a una sola porción formadora del corazón, en el cual el mesodermo visceral suprayacente, mediante, eh, mediante la, mediante la inducción, mediante la inducción del, mediante la inducción de la transcripción del NK 2. Del NKX 2.5, da origen a lo que sería el gen maestro, que es el NK 2.5. Teniendo por hecho que esta es la base principal del desarrollo cardíaco, pasamos a lo que sería lo siguiente, que sería entender cómo es que se forma en sí el NKX 2.5, cómo se desarrolla, cómo es que llega a ser el gen maestro de esta etapa, por así decirlo. Para ello voy a usar una maqueta para poder explicarlo con mejor detalle. Creo que no sé si alcanzará a ver, pero bueno. El endodermo y el mesodermo de la placa lateral secretan proteínas morfogenéticas. Estas proteínas morfogenéticas son del tipo 2 y 4. Estas proteínas fluyen en todo este alrededor. De esta primera estructura que tenemos aquí, las proteínas tipo 2 y tipo 4 son las que están aquí alrededor. Si alcanzan a ver, pasa todo este borde. Todo esto amarillo son las proteínas morfogenéticas, también conocidas como BMP. Estas proteínas se encargan bastante y ayudan al desarrollo cardíaco. Así al mismo tiempo está pasando lo que sería las proteínas WMT, que son las proteínas 3A y 8. Estas proteínas se pasan aquí, pero la cosa es que estas proteínas vienen desde el tubo neural. Este tubo neural, lo que les quiero decir es que este tubo neural produce estas proteínas 3A y 8, pero estas proteínas realmente no ayudan al desarrollo cardíaco, sino que realmente lo inhiben, lo que provoca que no se desarrolle en sí lo que sería la regulación muscular, regulación molecular del desarrollo cardíaco. Entonces, mediante estas proteínas tiene que salir el inhibidor WMT, que lo que hace es prácticamente bloquear estas proteínas 3A y 8 para que dejen y den paso a de que siga desarrollando el sistema cardíaco. Mediante estas proteínas que les digo que es las inhibidoras WMT, Cerberus y Crescent, estas proteínas lo que provocan es el bloquear y ayudar al desarrollo completo, pero llega un momento en el cual estas proteínas se tienen que unir, por así decirlo, o combinar, pongámoslo en esas palabras, se combinan y forman lo que vendría a ser esta tercera estructura que está acá, que tiene forma de herradura. Esta forma de herradura que tiene aquí es el gen primordial o el gen maestro NKX 2.5. Pero ¿por qué se forma este gen a base de estos dos? Porque se fusionan. Y si se dan cuenta, este de aquí es el WMT. Los inhibidores WMT crecen y Cerberus. Estos se unen con el BMP, se unen sobre esta zona mayor, se unen, se combinan y forman lo que sería la herradura. Esta herradura de acá, que es del gen maestro, que es el NKX 2.5. Este NKX se encarga de lo que vendría a ser la responsable de la inducción cardíaca. Y cuando se forma este gen maestro, provoca lo que sería se terminaría de formar el tubo cardíaco. Este tubo cardíaco, cuando se termina de formar, dice que la porción venosa se determina por el ácido retinoico, que es AR. Este ácido sintetizado por el endodermo adyacente a las estructuras que se convertirán en el seno venoso,
y también en las aurículas. Así doy paso al siguiente tema que me toca a mí llevar, que sería al desarrollo venoso, al desarrollo del seno venoso. Espérenme, déjenme aquí acomodar un asunto para poder seguir hablando. Ok, ok. Ok. Va. Tenemos el desarrollo del seno venoso. A la mitad de la cuarta semana del seno venoso recibe la sangre venosa de las astas de los senos derecho y izquierdo. Aquí tengo esta estructura para que podamos ubicarnos. Si logran observar, hay una zona que es más azul y otra que es más celeste. Estas se dividen en dos, estas son las dos astas. La asta derecha, que es la celeste, y la asta izquierda, que es esta azul. Estas reciben, como decía, en la cuarta semana, reciben sangre del seno venoso y se produce lo que tendría a ser la vena cardinal común. En esta etapa tiene 3 venas. La vena cardinal común, que es esta de aquí, la vena cardinal umbilical y la vena vitelina, que es esta de acá. Estas venas siguen siendo las mismas tanto del lado derecho como del lado izquierdo, por así decirlo, digamos. Esta de aquí es la vena cardinal común izquierda, sí. La vena cardinal común izquierda y esta de aquí es la vena cardinal común derecha. Y asimismo pasa con la vena umbilical y la vena vitelina, que son estas. Aquí también esta es la vena vitelina derecha y la vena vitelina y la vena umbilical derecha, quiero decir. En la quinta semana de obliteración de la vena umbilical se produce la obliteración. La obliteración se refiere a esto de aquí. Esta misma estructura que vieron antes del desarrollo del seno venoso pasa a ser esta, porque hay una obliteración. Esta obliteración es debido a que la parte derecha, no, perdón, la parte izquierda, que como estoy viendo al revés me confundo todo, pero la parte izquierda se oblitera, pierde lo que vendría a ser la vena vitelina, la vena umbilical derecha, la vena vitelina y el asta del seno venoso izquierdo pierden su importancia porque se oblitera, se vuelve más delgada y por ende le da más importancia en sí a la vena, a la asta derecha, la cual se ensancha más, si pueden observar, está más ensanchada a la que acabamos de ver hace un momento. Acto siguiente, después, en la 10ª semana, la vena cardinal común izquierda se oblitera, por lo que lo único que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua de la aurícula izquierda del seno cardíaco. Aquí en esta es un poco más complicado de ver, pero lo que quiere decir es que se oblitera, toda esta parte de aquí se oblitera y solo queda la vena oblicua auricular izquierda, que es esta de aquí más o menos. Aquí se logra ver un poco. Por lo que lo único que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua, que es esta, y izquierda, y el seno coronario, que es este de aquí. El seno coronario es esto de aquí, esta parte de acá. Y pasa a tomar mucha más importancia, incluso más la parte del asta derecha, que es esta de acá, que cada vez está, si se dan cuenta, se ensanchó más a lo que estaba antes. Después ocurre lo que es el asta derecha, es la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula derecha. En este momento lo que pasa es que lo que vendría a ser la comunicación entre el seno venoso original y la aurícula derecha se conectan por medio del asta derecha que acabamos de ver. El sitio de entrada u orificio es un orificio sino auricular que les mostraría aquí una pequeña estructura, no se logra ver tan bien aquí, pero aquí hay una abertura en lo que sería en el sitio de entrada. Este es el orificio sino auricular, flanqueado por pliegues de válvulas tanto del lado derecho como izquierdo. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Aquí vendría a conectarse lo que vendría a ser la estructura anterior que les estaba mostrando. En la región dorsocranial, las válvulas se fusionan para formar una cresta del septum septorium, que se podría ver aquí. Se podría ver aquí también. Se puede ver aquí, esta zona de acá. Es la región dorsal, las válvulas se fusionan para formar una cresta del septum septorium, que es esta de aquí. Después de esto, viene la parte más importante de todo, que sería que la válvula venosa,
Aquí no se logra ver realmente, en esta sí no se logra ver en lo absoluto, pero por aquí, más o menos por acá, hay una cavidad, por así decirlo, que es la válvula venosa izquierda y el septo seporum se fusionan con el tabique auricular en el desarrollo. Aquí se fusionan completamente. Aquí ya pasó, ya traspasó lo que sería la aurícula y ya estaría formado casi completo. Y la porción superior de la válvula venosa derecha desaparece por completo, de modo que su segmento inferior crece para formar la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario, que vendría a ser en esta zona de acá, que también aquí no se logra ver, pero aquí también hay una cavidad en la cual está la vena cava inferior y el seno coronario que estaría aquí, en esta esquina de acá, dando por finalizado, ¿verdad?, lo que sería el desarrollo del seno venoso en la aurícula y dando inicio a lo que sería la formación de los tabiques, que va a quedar encargada la compañera Michelle. Buenas tardes. Como mencionó mi compañero, me corresponde la formación de los tabiques cardíacos. Los tabiques principales del corazón se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo, cuando la longitud del embrión aumenta 5 milímetros a 16 y 17 milímetros aproximadamente. Un mecanismo por el cual puede formarse un tabique implica el crecimiento activo de dos masas que se aproximan una a otra hasta fusionarse, de modo que dividen la cavidad en dos conductos independientes. Ahora vamos a observar una maqueta sobre los tabiques auriculares en distintas fases del desarrollo. Empezamos con la número A, que es esta, que es en una fase de 30 días con 6 milímetros de longitud, donde podemos encontrar el septum primum, el ostium primum, la almohadilla endocárdica derecha y la almohadilla endocárdica izquierda y el conducto auriculoventricular. Luego tenemos la B, que es la misma fase que la anterior, solo que desde una vista derecha. La válvula del foramen oval, que es esta, la almohadilla endocárdica dorsal, el foramen intraventricular, la almohadilla endocardíaca ventral, el ostium primum, el septum primum. Luego seguimos con otra fase, que es esta, que es de 33 días con 9 milímetros de longitud, que está formada también por el septum secundum, el ostium secundum, el septum primum y la almohadilla endocárdica ventral. Y el foramen interventricular. Luego tenemos el número D, la letra D, que está formada, que es la misma fase que la anterior, pero como mencionaba en la anterior, desde una vista derecha, que está formada por el septum secundum, el ostium secundum, la almohadilla endocárdica ventral y dorsal fusionadas y el foramen interventricular. Luego volvemos aquí arriba, que es con esta, que es la fase de 37 días con 14 milímetros. Está formada por el septum primum, el tabique interventricular, que es este, con su porción muscular. Luego pasamos a este, que ya es de neonato, que podemos encontrar el septum secundum, el foramen oval, la válvula del foramen oval, la porción membranosa del tabique interventricular y la porción muscular del tabique interventricular. Aquí tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Pasamos a esta, que es la última, que es del tabique auricular vista de la derecha, misma etapa que en el F, que en esta. Aquí tenemos la vena cava superior, el septum secundum, la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. Seguimos con la formación del tabique en la aurícula común. Al final de la cuarta semana,
Una cresta en forma de media luna crece desde el principio de la aurícula común hacia su cavidad. Esta cresta es la primera porción del septum primum. Los dos extremos de este tabique se expanden hacia las almohadillas endocárdicas en el conducto auriculoventricular. El orificio que persiste entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas se le llama el ostium primum. La coalescencia de estas zonas da origen al ostium secundum, lo que asegura el paso libre de la sangre en la aurícula primitiva derecha hacia la izquierda. Y luego, tras el nacimiento, cuando inicia la circulación pulmonar y la presión en la aurícula izquierda, se eleva. La válvula del foramen oval queda comprimida contra el septum secundum, lo que oblitera el foramen oval y separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Cerca del 20% de los casos, la fusión del septum primum con el septum secundum suele ser incompleta y se conserva una hendidura oblicua estrecha entre las dos aurículas, y esta condición se denomina foramen oval permeable y no permite la derivación intracardíaca de la sangre. Luego seguimos con la formación de la aurícula izquierda y la vena pulmonar. Mientras que la aurícula primitiva derecha crece gracias a la incorporación del asta del seno derecho, la aurícula izquierda primitiva también se encuentra en expansión. Entre tanto, el mesenquima en el extremo caudal del mesocardio dorsal, que sostiene el tubo cardíaco dentro de la cavidad pericárdica, comienza a proliferar. En ese momento, al tiempo que el septum primum crece hacia abajo del techo de la aurícula común, este mesenquima en proliferación constituye la protuberancia mesenquimatosa dorsal, que se abrevia en PMD, y este tejido que crece con el septum primum crece hacia el conducto auriculoventricular. Después seguimos con la formación del tabique en el conducto auriculoventricular, que este se da al final de la 4ª semana y aparecen 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, una a cada lado, otra más al borde dorsal superior del conducto auriculoventricular y una en su borde ventral. Al inicio, el conducto auriculoventricular solo permite el acceso al ventrículo izquierdo primitivo y está separado del bulbo arterial por el borde bulboventricular. Cerca de la 5ª semana sucede esto, pero no obstante, el extremo posterior del borde se extiende casi hasta la mitad de la base de la almohadilla endocardíaca dorsal y se vuelve mucho menos prominente, debido a que el conducto auriculoventricular se expande hacia la derecha y la sangre que pasa por el orificio auriculoventricular adquiere entonces acceso directo al ventrículo primitivo izquierdo como al ventrículo primitivo derecho. Siguen las válvulas auriculoventriculares, que una vez que las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares se fusionan, cada orificio auriculoventricular queda circundado por proliferaciones locales de tejido mesenquimatoso derivadas de las almohadillas endocárdicas. Entonces las válvulas quedan conformadas por tejido conectivo por endocardio y están conectadas a trabéculas musculares gruesas en la pared del ventrículo, los músculos papilares y por medio de cuerdas tendinosas. También en estos procesos se pueden presentar algunas malformaciones. Las anomalías cardíacas y vasculares constituyen la categoría más numerosa de los defectos congénitos humanos y se identifican en 1% de los recién nacidos vivos. La incidencia en mortinatos es a veces 10 veces más alta y se calcula que el 12% de los neonatos con cardiopatías congénitas tienen alguna anomalía cromosómica, y en contraste que el 33% de los recién nacidos con alguna anomalía cromosómica tienen un defecto cardíaco.
Por otro lado, el 30% de los defectos cardíacos ocurre en neonatos con otras malformaciones mayores y alrededor de las malformaciones cardíacas es producto de agentes ya sea ambientales, pero la mayor parte se debe a una interacción compleja entre factores genéticos y ambientales. Algunas malformaciones pueden ser, por ejemplo, está la inversión ventricular, que este es un defecto en el ventrículo izquierdo, morfológico, que está en el lado derecho y se comunica con la aurícula derecha por medio de la válvula mitral. También tenemos el síndrome del corazón derecho hipoplásico y el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, que estos son defectos raros que se generan en el subdesarrollo de los lados derecho o izquierdo del corazón. En el lado derecho del ventrículo es muy pequeño y la arteria pulmonar se ve afectada y puede causar con atresia o estenosis, en tanto la aurícula puede llegar a ser muy pequeña también. La anomalía más grave de este grupo es la ausencia total de tabique auricular. Este trastorno es conocido como aurícula común o corazón trilocular biventricular. Siempre se relaciona con otros defectos aún cardíacos más graves. Para seguir con la formación, seguimos con el tabique troncoarterial y el cono arterial. Este se da durante la 5ª semana de vida. En el tronco aparecen paredes de rebordes, uno frente al otro, en paredes opuestas. Estos rebordes, llamados crestas del tronco arterial, se ubican en la región superior de la pared y la región inferior izquierda de la pared. La cresta superior derecha del tronco crece en sentido distal y hacia la izquierda. En tanto, la inferior izquierda crece en sentido distal hacia la derecha, o sea, se contradicen. De este modo, al tiempo que se elongan en dirección al saco aórtico, las crestas giran en espiral, lo que da lugar a una posición de las arterias aorta y pulmonar. También está la formación del tabique en los ventrículos, que se da para el final de la 4ª semana. Los dos ventrículos primitivos empiezan a expandirse y esto se logra mediante el crecimiento continuo del miocardio en la región externa y la generación continua de los divertículos y las trabéculas en la interna. Las paredes mediales de los ventrículos en expansión se adosan y fusionan de manera gradual para constituir la porción muscular del tabique interventricular. El espacio que queda entre el borde libre de la porción muscular del tabique ventricular y las almohadillas endocárdicas fusionadas permite la comunicación entre ambos ventrículos. El foramen interventricular, ubicado por encima de la porción muscular del tabique interventricular, se oblitera una vez que se completa la formación del tabique del cono. El crecimiento del tejido de la almohadilla endocárdica anterior, o sea, inferior, a lo largo de la parte superior del tabique muscular interventricular, se cierra el orificio y este tejido se fusiona con regiones contiguas al tabique del cono. El cierre completo del foramen interventricular da origen a la porción membranosa del tabique interventricular. También están las válvulas semilunares, que cuando la división del tronco arterial está por completarse, aparecen los primordios de las válvulas semilunares, que pueden observarse como pequeños tubérculos ubicados sobre las principales protuberancias troncales. Uno de cada par queda asignado al conducto pulmonar y otro al aórtico, respectivamente. Un tercer tubérculo aparece de ambos conductos en un sitio opuesto a las protuberancias troncales fusionadas. De manera gradual, la cara superior de los tubérculos se ahueca y se forman las válvulas semilunares. También están algunos defectos cardíacos, que los defectos del tabique
interventricular que afectan la porción membranosa o muscular del tabique son la malformación cardíaca congénita más frecuente, que se identifica como anomalía aislada de 12 sobre 10.000 nacimientos. Casi todo, el 80% ocurren en la porción membranosa del tabique interventricular y se resuelven a medida que el niño crece. Está también la tetralogía de Fallot, que es la anomalía más frecuente de la región troncoconal, que se origina por una división asimétrica del cono, que es consecuencia del desplazamiento anterior del tabique troncoconal. El desplazamiento de este tabique da origen a 4 alteraciones cardiovasculares, que la primera es la estenosis del infundíbulo pulmonar. Esta se da por la estrechez en la región de salida del flujo ventricular. La segunda es la comunicación interventricular por un defecto amplio en el tabique interventricular. La tercera es el cabalgamiento de la aorta, que nace justo por encima del defecto del tabique. Y la cuarta es la hipertrofia biventricular derecha debido a la elevada presión en el lado derecho. Esto sería todo por mi parte. Sigue el siguiente compañero. Bueno, buenas tardes. No sé si me logran escuchar bien. ¿Me escuchan bien? Ok, bueno, Sí, sí le escucho. ok. Yo les voy a hablar sobre 2 temas, que el primero sería la formación del sistema de conducción cardíaco y el siguiente es el desarrollo vascular. Bueno, comenzando con el primer tema, dice que al inicio todas las células miocardíacas en el tubo cardíaco tienen actividad de marcapasos y el corazón comienza a latir alrededor de los 21 días de la gestación. Poco después, el marcapasos cardíaco queda restringido a la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Más adelante, el seno venoso asume esta función y al tiempo que se incorpora a la aurícula derecha, el tejido del marcapasos se dispone cerca del orificio de drenaje de la vena cava superior y así se forma el nodo sinoauricular. El nodo auriculoventricular inicia su formación a partir de un grupo de células distribuidas en torno al conducto auriculoventricular que coalescen para constituir el nodo AV. Los impulsos del nodo AV pasan hacia el haz auriculoventricular de IS y sus ramas izquierda-derecha, para alcanzar por último la red de fibras de Purkinje, que se distribuyen por los ventrículos y los activan, excepto por las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que terminan en el nodo sinoauricular para regular la frecuencia cardíaca. El resto de las células del sistema de conducción cardíaco deriva de miocitos cardíacos que se diferencian en células de nodo, las ramas de las y las fibras de Purkinje. La expresión del factor de transcripción TBX3 inhibe la diferenciación de estos miocitos primarios en células musculares ventriculares y les permite, en vez de esto, diferenciarse para formar el sistema de conducción. Como el siguiente tema es el desarrollo vascular, aquí vamos a conocer todas las venas y las arterias que ayudan al feto para conseguir nutrientes. El desarrollo de los vasos sanguíneos ocurre por 2 mecanismos. La vasculogénesis, en que los vasos sanguíneos surgen por la coalescencia de angioblastos, y angiogénesis, en que los vasos sanguíneos brotan de otros. Los vasos sanguíneos principales, entre ellos la aorta dorsal y las venas cardinales, se forman por medio de vasculogénesis. El resto del sistema vascular se forma entonces por angiogénesis. En todo el sistema, los patrones se definen gracias a impulsos orientadores que implican el factor de crecimiento endotelial vascular y otros factores de crecimiento. Ahora veremos el sistema arterial, los arcos aórticos. Cuando se forman los arcos faringeos durante la 4ª y 5ª semana del desarrollo, cada uno recibe su propio nervio craneal y su propia arteria. Estas arterias, los arcos aórticos, derivan del saco aórtico.
la porción más distal del tronco arterial. Los arcos aórticos están incluidos en el mesenquima de los arcos faringeos y terminan en las aortas dorsales izquierda y derecha, en la región de los arcos. Las aortas dorsales se conservan en par, pero en la región caudal se funcionan para constituir un solo vaso. Los arcos faringeos y sus ramas aparecen en secuencia craneal caudal de tal modo que no existen de manera simultánea. El saco aórtico contribuye con una rama para cada arco nuevo que se forma, lo que da origen a un total de 5 pares de arterias. El quinto arco nunca se forma o lo hace de manera incompleta y luego involuciona. En consecuencia, a los 5 arcos se les asignan los números 1, 2, 3, 4 y 6 en una fase posterior de desarrollo. Este patrón se modifica y algunos vasos involucionan por completo. Aquí les voy a mostrar unas imágenes que en esta imagen se puede ver los arcos aórticos. No sé si se logra ver bien. Creo que sí. Sí, a ver. En esta se forman los arcos aórticos al final de la 4ª semana y aquí se pueden ver unas líneas punteadas donde el primer arco aórtico se oblitera. Eso quiere decir como que se elimina. Y en esta otra imagen podemos ver el sistema de arcos aórticos en la 6ª semana, donde se observa el tabique aortopulmonar y las grandes arterias, la aorta y la arteria pulmonar primitiva. En continuación de esto, las células de las crestas neural en cada arco faringeo contribuyen al recubrimiento músculo liso y tejido conectivo de los vasos sanguíneos del arco y también regulan los patrones que los definen. Los recubrimientos endodérmico y ectodérmico de los arcos generan señales interactivas para las células de la cresta con el fin de regular el proceso de formación de patrones. Por ejemplo, la señalización del FGF8 en el ectodermo del arco es relevante para el desarrollo del 4º arco. Debido a la definición de patrones, también implica elementos izquierda-derecha. PITX2, el gen maestro de la lateralidad que se expresa en el saco aórtico, el CCS y el mesodermo del arco, regulan la lateralidad durante la reestructuración del patrón original del arco aórtico. La división del tronco arterial por efecto de las crestas troncoconales separa el tracto de salida del corazón para constituir la aorta ventral y el tronco pulmonar. El saco aórtico da origen entonces a las astas derechas e izquierdas que de manera subsecuente derivan en la arteria branquiocefálica y el segmento proximal del callado aórtico. Para el día 27, la mayor parte del primer arco aórtico ha desaparecido, si bien persiste un segmento pequeño que da origen a la arteria maxilar. De manera similar, el segundo arco aórtico desaparece pronto. Las porciones remanentes de este arco son las arterias ioidea y del estibro, que es la estapedia. El tercer arco es de mayor calibre. El cuarto y el sexto arco se encuentran en proceso de formación. Si bien el sexto arco aún no se completa, la arteria pulmonar primitiva ya existe como una de sus ramas principales. Para el día 29 de la gestación, el primer y el segundo arco aórticos ya han desaparecido por completo. El tercero, cuarto y sexto arco son grandes. La región troncoconal se ha dividido de tal modo que los sextos arcos tienen continuidad con el tronco pulmonar. Al continuar el desarrollo, el sistema de arcos aórticos pierde su configuración simétrica original y adoptan el patrón definitivo. Suceden unos cambios en todo este proceso, que es el tercer arco aórtico, constituye la arteria carótida común y la primera porción de la arteria carótida interna. El cuarto arco aórtico persiste en ambos lados, pero su destino último difiere en cada uno de ellos. El quinto arco aórtico es vestigial, nunca se forma o queda incompleto y luego involuciona. El sexto arco aórtico, también conocido como arco pulmonar, genera una rama importante que crece hacia la llama pulmonar en desarrollo. Junto con las modificaciones que sufre el sistema de arcos aórticos, se presentan varios cambios más. 1. El segmento de la aorta dorsal, ubicado en el sitio de entrada del tercer y el cuarto arco, conocido como conducto carotídeo,
se oblitera. El segundo paso es la aorta dorsal derecha desaparece entre el sitio de origen de la séptima arteria intersegmentaria y su punto de unión con la aorta dorsal izquierda. Y de último, el plegamiento cefálico, el crecimiento del prosencéfalo y la elevación del cuello impulsan al corazón hacia el interior de la cavidad torácica. Como se puede notar aquí, en esta imagen ya están los cambios en el sistema original de arcos aórticos, ya no están las estructuras anteriores que les mencioné y ya hay más líneas punteadas, que son todas las modificaciones que se han hecho, que se han obliterado. Y las arterias vitelinas y umbilicales. Las arterias vitelinas, que al inicio son una serie de vasos en par que irrigan el seno vitelino, se funcionan de manera gradual y conforman las arterias del mesenterio dorsal del intestino. En el adulto están presentes por las arterias celíaca, mesentérica superior y mesentérica inferior. Estos tres vasos irrigan el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior respectivamente. Las arterias umbilicales, que al inicio son pares de ramas ventrales de la aorta dorsal, se dirigen hacia la placenta en relación estrecha con el alantoides. Sin embargo, durante la cuarta semana, cada arteria desarrolla una conexión secundaria con la rama dorsal de la aorta. La arteria ilíaca común y pierde su segmento de origen. Después del nacimiento, las porciones proximales de las arterias umbilicales persisten a manera de arteria ilíaca interna y vesical superior. En tanto, sus segmentos distales se obliteran y se transforman en los ligamentos umbilicales mediales. Arterias coronarias. Las arterias coronarias derivan el epicardio, que se diferencia a partir del órgano proepicardio, que se ubica en la región caudal del mesocardio dorsal, un derivado del CCS. Algunas células epicardias sufren una transición epitelio-mesenquima inducida por el miocardio subyacente. Las células mesenquimatosas recién formadas generan entonces células endoteliales y de músculo liso para las arterias coronarias. Las células de la cresta neural también pudieron contribuir a la producción de células de músculo liso a lo largo de los segmentos proximales de estas arterias y pueden dirigir la conexión de las arterias coronarias con la aorta. La conexión ocurre por el crecimiento de células del endotelio arterial hacia el interior de la aorta, lo que hace que las arterias coronarias invadan la aorta. Como siguiente es el sistema venoso. En la quinta semana pueden identificarse tres pares de venas principales: las venas vitelinas, que llevan la sangre del saco vitelino al seno venoso; las venas umbilicales, que se originan en las vellosidades coriónicas y llevan la sangre oxigenada al embrión; y las venas carinales, que drenan el organismo del embrión. Las venas vitelinas. Antes de entrar al seno venoso, las venas vitelinas forman un plexo en torno al duodeno y atraviesan el tabique transverso. Los cordones hepáticos, que crecen hacia el interior del tabique, interrumpen el curso de las venas y se forma una red vascular extensa, los sinusoides hepáticos. Con la reducción del asta del seno izquierdo, la sangre del lado izquierdo del hígado es redirigida hacia la derecha, lo que da origen al crecimiento de la vena vitelina derecha o conducto hepatocardíaco derecho. Por último, el conducto hepatocardíaco derecho constituye el segmento hepatocardíaco de la vena cava inferior. La región proximal de la vena vitelina izquierda desaparece. Venas umbilicales. Al inicio, las venas umbilicales pasan una a cada lado del hígado, pero algunas establecen conexiones con los sinusoides. La región proximal de las dos venas umbilicales y el resto de la vena umbilical derecha desaparece, de tal modo que la vena izquierda es la única que lleva la sangre desde la placenta hasta el hígado. Al incrementarse la circulación placentaria, se establece una comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocardíaco derecho, el conducto venoso. Este vaso sortea el plexo sinusoidal hepático. Después del nacimiento, la vena umbilical izquierda y el conducto venoso se obliteran y constituyen el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso. En esta imagen, aquí se está el desarrollo de las venas vitelinas y umbilicales en la cuarta semana y quinta semana.
donde se observan el plexo del duodeno y los sinusoides hepáticos, y también el establecimiento inicial de los cortocircuitos izquierda-derecha de las venas vitelinas, que son estas. Y en esa otra imagen se puede observar el desarrollo de las venas vitelinas umbilicales en el segundo mes y el tercer mes, donde se observa el conducto, donde se observa la formación del conducto venoso y también el segmento hepático de la vena cava inferior, y las venas esplénica y mesentéricas que se encuentran en esta parte drenan a la vena porta. Y las venas carinales, al inicio las venas carinales forman el sistema de drenaje venoso principal del embrión. Este sistema está integrado por las venas carinales anteriores que drenan la región cefálica del embrión y las venas carinales posteriores que drenan el resto del cuerpo del embrión. Las venas anteriores y posteriores se fusionan antes de ingresar al asta del seno y constituyen las venas carinales comunes cortas. Durante la cuarta semana, las venas carinales forman sistemas simétricos. Entre la quinta y séptima semana se forman varias venas adicionales. Las venas subcardinales, que drenan principalmente los riñones, las venas sacrocarinales, que drenan las extremidades inferiores, y las venas supracardinales, que drenan la pared corporal por medio de las venas intercostales, encargándose de las funciones de las venas carinales posteriores. Y aquí es donde se puede, en esta imagen, donde se puede observar el desarrollo de la vena cava inferior, la vena ácigos y la vena cava superior. En esta se observa la séptima semana, donde existe una anastomosis entre las venas subcardinales, supracardinales, sacrocardinales y cardinales anteriores. Y aquí donde está el sistema venoso al nacer, en que se aprecian los 3 segmentos de la vena cava inferior. La formación del sistema de la vena cava se caracteriza por la aparición de anastomosis entre el lado izquierdo y el derecho, de tal modo que la sangre del lado izquierdo es canalizada hacia el lado derecho. La anastomosis entre las venas carinales anteriores da origen a la vena branquiocefálica izquierda. La mayor parte de la sangre del lado izquierdo de la cabeza y la extremidad superior izquierda es dirigida entonces hacia la derecha. El segmento terminal de la vena carinal posterior izquierda, que ingresa a la vena branquiocefálica izquierda, se conserva como un vaso pequeño, la vena intercostal superior izquierda. Este vaso recibe la sangre del segundo y el tercer espacio intercostal. La vena cava superior se forma por la vena carinal común derecha y por el segmento proximal de la vena carinal anterior derecha. Las venas carinales anteriores proporcionan el drenaje venoso principal de la cabeza durante la cuarta semana del desarrollo y por último forman las venas yugulares internas. Las venas yugulares externas se originan de un plexo de vasos venosos en la cara y drenan la sangre de la cara y del mismo lado de la cabeza hacia las venas subclavias. La anastomosis entre las venas subcardinales da origen a la vena renal izquierda. Una vez establecida esta comunicación, la vena subcardinal izquierda desaparece y solo se conserva su segmento distal como vena gonadal izquierda. Así, la vena subcardinal derecha se convierte en el principal canal de drenaje y da origen al segmento renal de la vena cava inferior. La anastomosis entre las venas sacrocardinales constituye la vena ilíaca común izquierda. La vena sacrocardinal derecha se convierte en el segmento sacrocardinal de la vena cava inferior. La vena cava inferior y sus segmentos hepático-renal y sacrocardinal se completan cuando el segmento renal de la vena cava inferior se conecta con el segmento hepático derivado de la vena vitelina derecha. Con la obliteración de gran parte de las venas carinales posteriores, las venas supracardinales asumen un papel mayor en el drenaje en la pared corporal. Las venas del cuarto al 11º espacio intercostal derecho drenan a la vena supracardinal derecha, que junto con un segmento de la vena carinal posterior conforman la vena ácigos.
El lado izquierdo, las venas intercostales, cuarta, séptima, ingresan a la vena supracardinal izquierda y esa que se denomina entonces vena hemiácigos drenan a la vena ácigos. Les mostraré la maqueta donde, como podrán observar, están todas las venas y las arterias de las que les he hablado, y también tenemos acá las, es que esto no lo expliqué, que están las vellosidades corónicas donde se formaban las, ay, se me olvidó el nombre, ay, sí se me fue el nombre, creo que aquí era donde se formaban las venas, no se me fue el nombre, pero en sí, esto era todo el procedimiento de mi tema. Ok. Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Bueno, a mí me corresponde la circulación antes y después del nacimiento. Primeramente quiero dar una introducción. La circulación antes del nacimiento se establece durante las primeras semanas. Se podría decir que esto es lo que nos ayuda a poder llevar oxígeno a la sangre mientras el feto está en gestación. Es un proceso completamente diferente el que se realiza mientras el feto se mantiene en gestación al que se llega a realizar cuando ya ha nacido. ¿Ok? Entonces comienzo y les digo que la circulación fetal antes del nacimiento, antes del nacimiento, la sangre de la placenta con una saturación de oxígeno aproximada del 80% regresa al feto por la vena umbilical. Ahorita les voy a ir prácticamente diciendo cómo es el proceso, ya aproximadamente se los voy a explicar en una maqueta para que me puedan entender y puedan ver las estructuras. Bueno, al aproximarse al hígado, la mayor parte de esta sangre pasa del conducto venoso a la vena cava inferior, con lo que evita que todo el flujo sanguíneo se quede a nivel hepático. Cuando yo digo nivel hepático, hagan de cuenta que son las funciones del hígado. ¿Ok? Les voy a mostrar la maqueta. De antemano, disculpen si yo no me veo, pero pues para explicarles la maqueta, de hecho lo acaban de ver en la cámara. Pero, aquí. Okay. Esta es la circulación fetal antes del nacimiento. Aquí creo que se alcanza a ver toda la maqueta, o por lo menos quiero que voy a ir mostrándole las estructuras, ¿verdad? Ubiquémonos primero en las flechas, así significa yo, más o menos para poder entender ya esto. Así que les voy a decir, esta parte de acá, hagan de cuenta que es el hígado. Toda esa sangre desoxigenada por el momento va a ir pasando a la estructura. Aquí tenemos la vena cava inferior, que tengámoslo en mente porque esa nos ayuda bastante. Luego de esto pasamos aquí a la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda, aurícula derecha. No sé, en la imagen, en la cámara, porque para mí es así, no sé si para ustedes también. ¿Sí? Ok. En el sitio de drenaje del conducto arterioso, prácticamente es acá la vena pulmonar, pero es el sitio de drenaje del conducto arterioso en la aorta descendente, que lo que les acabo de decir prácticamente ahorita son las estructuras, pero quiero que tengan en resumen un poco más detallado. Tras un tránsito breve prácticamente por la vena cava inferior, que la tenemos aquí, vena cava inferior, pasa un tránsito breve, quiero aclarar que no va a pasar en algunas estructuras la sangre puede pasar por decirlo así, con mayor oxígeno, en otras puede pasar con menor oxígeno. Es dependiendo lo que nosotros lo que el embrión, el feto, en ese momento necesita, o para las estructuras, o por decirlo así, las partes de su cuerpo en formación a la cual la sangre se va a estar dirigiendo. Ok, entonces les digo que pasa por la vena cava inferior, en la que la sangre de la placentaria se mezcla con la sangre desoxigenada. Quiero decirles que el cordón umbilical puede estar formado
por decirlo así, por la arteria umbilical y la vena umbilical. La diferencia es que la arteria umbilical, en este caso, déjenme decirles que es la que transporta sangre desoxigenada del feto a la placenta, ¿no? Para que se pueda oxigenar prácticamente. En cambio, la vena umbilical transporta la sangre ya oxigenada desde la placenta al feto, digamos, por decirlo así. Esto se da todo el proceso de gestación hasta el parto, ¿ok? Ahora teniendo ya detallado esas dos estructuras y que no nos fuéramos a confundir, ya que las podemos diferenciar, continúo con mi explicación. Lo que les decía es que la sangre desoxigenada que regresa de las extremidades inferiores, ¿ok? Toda la parte de lo que es prácticamente pelvis para abajo, ¿ok? Ingresa a la aurícula derecha. Les estaba hablando que aurícula derecha, y luego de eso, de esa explicación más o menos breve, lo que les quiero decir, para que hay dos estructuras, la crista dividens y el borde inferior del septum secundum. Bueno, más o menos así se pronuncia. Ahí aparecía funcionalmente, es decir, evita el ingreso de un volumen de la sangre escaso, es decir, esto es lo que nos permite poder mantener el balance, ni mucha sangre para no ocasionar problemas, pero ni muy poco, y es como lo que también permite como equilibrar el balance del oxígeno. Luego de eso, obliga al flujo de sangre para permanecer en la aurícula derecha. Como les decía, es como luego de pasar todo ese proceso, esta estructura nos va a obligar a pasar también por aquí, por la aurícula derecha. Poder mantener aurícula derecha, esta azul que ven acá, para poder mantener un flujo de sangre, o sea, que pueda pasar por ahí ese proceso. Luego de eso, en ese sitio se mezcla la sangre desaturada, esto me refiero a sangre desaturada, que proviene de la cabeza y los brazos por la vena cava superior. Tengamos en mente que anteriormente una de las estructuras nos permitía oxigenar la sangre que iba de la parte inferior. Pues esta estructura que es acá es la que nos permite oxigenar de lo que va para la parte superior, es decir, brazos, dorso para arriba, cabeza, ¿verdad? Que un punto que les tengo que decir es que por lo menos el corazón del embrión y la cabeza, ese sí, allí no hay errores, necesita 100% la sangre bien oxigenada. Luego de eso les puedo decir que durante la resistencia en los vasos pulmonares mediante gestación es grande, creo que es mayor. De modo que la mayor parte de sangre pasa por lo que es el conducto arterioso. El conducto arterioso se encuentra por acá. Luego de eso también tengan en mente el conducto arterioso porque las estructuras de cierta manera van cambiando ya cuando se da la circulación después del nacimiento. De hecho, hay múltiples diferencias que se dan. Luego de eso les digo que la saturación de oxígeno de las arterias umbilicales es cercana al 58%. La circulación, permítanme, estoy hablando aquí. Bueno, la sangre con gran contenido de oxígeno en tiempo de ser mezcla de sangre desaturada. En teoría, puede estar en los siguientes sitios: en el hígado, en la vena cava inferior, la aurícula derecha y aurícula izquierda, el punto de entrada también del conducto arterioso. En esas estructuras, la sangre lleva como un poco más de contenido de oxígeno, por decirlo así. Ahora quiero decirles los cambios circulatorios al nacer. Esto se da debido a que el conducto arterioso se cierra. El conducto arterioso se cierra, es una de las diferencias que se da, es decir, antes del nacimiento, porque el conducto, les voy a mostrar los etiquetas.
Están las dos adecuadas. El conducto arterioso está en la circulación fetal antes del nacimiento, es el que encontramos acá. Más sin embargo, si ustedes ven la diferencia, la circulación fetal después del nacimiento, que vendría siendo esta, lo que es el conducto arterioso, ya no lo encontramos o ya no se ve presente. Aquí está el ligamento arterial, ya no como conducto arterioso, sino ya como un ligamento, permítanme, arterial. Luego de eso está el cierre de la vena umbilical y del conducto venoso. Esto ocurre poco después de el cierre de las arterias umbilicales. Aquí les puedo decir que aquí tienen vena umbilical y acá hay arterias umbilicales. Como les venía diciendo anteriormente, que tuviéramos también presente el cordón umbilical. Como se supone o como se da la situación que después de que el neonato nace, el cordón umbilical, ¿qué pasa? Se corta. Entonces es por eso que viene la siguiente situación. Si ustedes lo notan, disculpen si no se puede ver, esto de aquí, ya no está ni la arteria umbilical ni la vena umbilical, sino que se encuentra como el ligamento umbilical. Es decir, como están cortadas. Uno se cierra, prácticamente solo las estructuras que se van cerrando. Luego de eso, tiene el cierre del conducto arterioso, que es el que les explicaba, pero por cierto, eso se da por bradixina, una sustancia que libera de los pulmones prácticamente, y se da durante su insuflación inicial. Aquí está tres puntos importantes. El llanto del bebé es lo que genera un cortocircuito de derecha a izquierda, prácticamente en el llanto del bebé. Por eso es que decía que también el cierre del foramen oval se da en consecuencia de un incremento de la presión. Como recordemos que cuando el feto se mantiene dentro en gestación, la presión de oxígeno es una. Más sin embargo, cuando sale ya siendo un neonato, la presión del oxígeno es completamente diferente. Es como que hace su primera exhalación, o sea, al llorar, es ahí donde la presión se da y es ahí donde de cierta manera comienza a funcionar la circulación después del nacimiento de una manera completamente diferente. La oposición constante en forma gradual a la función de las dos tabiques alrededor de un año. Y luego dice, a pesar de esto, el 20% de los individuos nunca se logra un cierre anatómico perfecto. Prácticamente ahí también hablamos del foramen oval. Como les decía, creo que no se los mostré, ¿verdad? Pero si se pueden fijar, el foramen oval aquí, antes del nacimiento, se encuentra por acá, es decir, lo tenemos presente. Mas, sin embargo, después del nacimiento ya no podemos encontrar el foramen oval, porque ya está cerrada. Si notan la diferencia, bueno, lo podían ver que allí estaba en color rojo, ahora ya solo encontramos el color azul, pues ya no se encuentra, está cerrada. Luego, uno de los subtemas que también venía allí, de la circulación antes y después del nacimiento, es lo que les puedo decir, el sistema linfático. De ese les traigo una breve explicación, ¿no? El sistema linfático comienza su desarrollo en una etapa posterior al del sistema cardiovascular. Se puede decir que prácticamente van seguidos. Y no aparece sino hasta la quinta semana. Eso tengamos en mente, aparece después hasta la quinta semana. Luego de la gestación, los vasos linfáticos se generan como invaginaciones saculares a partir del endotelio en las venas. Acá déjenme decirles que se hacen 6 sacos linfáticos. De esos 6 sacos linfáticos,
6 sacos linfáticos primarios al final del periodo. 2 son linfáticos yugulares. 2 de ellos son linfáticos ilíacos, es decir, ahí tenemos 4 sacos. Y luego el saco linfático retroperitoneal, serían ahí 5 sacos. Y por último la cisterna del kilo. Ahí es donde les puedo decir que se completa diciendo que está el desarrollo de los conductos linfáticos. De ahí prácticamente solo tenía esa breve explicación y hasta el momento, hasta acá finaliza mi pequeña exposición. Muchas gracias por prestarme atención y no sé si queda la primera compañera con ustedes. Sí, una disculpa por el inconveniente. Vamos a seguir. El establecimiento y la definición de los patrones del campo cardíaco. Primeramente, vamos a decir que en la mitad de la tercera semana es donde se forma el sistema cardiovascular. Se encuentran unas células cardíacas progenitoras. Estas se ubican en el epiblasto. Desde la línea primitiva, migran hacia el interior de la capa visceral del mesodermo. Ahí forman un grupo de células que tienen una forma, en la literatura lo dice, una forma de herradura. ¿Qué sería esta? Esta forma o esta herradura, por así decirlo, se denomina campo cardiogénico primario. Las células del campo cardiogénico primario se encuentran en un punto craneal a los pliegues neurales. Estos son los pliegues neurales, estos. Y estas células que se ven aquí, o estos puntos anaranjaditos, son las células del campo cardiogénico primario. Ahora, estas células del CCP son las que forman ciertas regiones de las aurículas y prácticamente todo el ventrículo izquierdo. Otra estructura que es el campo cardiogénico secundario. En ese campo cardiogénico secundario, él es encargado o aporta células para el ventrículo derecho y el tracto de salida, que es el cono arterial, que ya lo mencionaron los compañeros, el cono arterial y el tracto o el tronco arterial. Es esta parte de aquí. Ahora, también aporta las células para la integración de estas aurículas y el extremo caudal del corazón. El campo cardiogénico secundario o las células residen en el mesodermo visceral pláquico. Ahora, junto a las células cardíacas progenitoras, ya que migran por la línea primitiva, es del día 16 de la gestación. Ahí se determinan ambos lados en sentido lateral a medial de las estructuras del corazón, que serían estos. Aquí están formadas de lateral a medial. Ahora, la definición de estas células ocurre casi al mismo tiempo al establecimiento de la lateralidad. Creo que un compañero se lo mencionó, la lateralidad, y es básicamente, no sé si es el establecimiento del lado derecho y del lado izquierdo del corazón. Ahora, esa lateralidad resulta esencial para el desarrollo del corazón mismo en el embrión. Las células del campo cardiogénico primario, cuando se vuelven específicas, dan un origen a esta estructura, que es el ventrículo izquierdo, las aurículas, ventrículo derecho, el cono arterial y el tracto arterial. Esas son las estructuras que forman. Ahora, el daño en el campo cardiogénico secundario puede dar un acortamiento de la región del tracto de salida. Estas y sus consecuencias pueden ser en las estructuras del corazón mismo. Las células del campo cardiogénico secundario, como las células del campo cardiogénico primario, muestran una lateralidad. Esta lateralidad básicamente es que las células ubicadas en el lado derecho contribuyen a la porción izquierda y las del lado izquierdo contribuyen a la porción derecha. Esta lateralidad se determina por una vía de señalización y determina básicamente la lateralidad de todo el embrión o en todo el embrión. Y ahí se explica una naturalidad
de las arteria pulmonar y la aorta, que es como espiralada o tiene un medio espiral, algo así. Y esta forma, la lateralidad, contribuye a que la arteria pulmonar nazca del ventrículo derecho y la arteria aorta del ventrículo izquierdo. Básicamente, una vez que las células establecen el campo cardiogénico primario, son inducidas por una estructura que es el endodermo. Estos son inducidas para formar mioblastos cardíacos o islotes sanguíneos. Y estas dan origen a las células hemáticas o células sanguíneas y sus respectivos vasos. Esto se llama, creo que lo mencionaron también, la vasculogénesis. Ahora, ya con el paso del tiempo, los islotes sanguíneos se unen y ahí constituyen otra estructura en forma de herradura, que sería casi similar a la otra, pero esta es un corte cefalocaudal. Ahora, esta estructura se llama región cardiogénica. El celoma intraembrionario se ubica sobre la misma y se convierte en la cavidad pericárdica, que es esta cavidad que pueden observar aquí, esa cavidad. Aquí se encuentran también las células del campo cardiogénico primario. Ahora, ya en esta estructura aparecen a ambos lados otros islotes sanguíneos que son paralelos y cercanos a la línea media del embrión. Estos islotes aseguran o generan un par de vasos longitudinales que son las aortas dorsales. Ahora, hablando de la lateralidad, vamos a decir voy a mencionar una enfermedad que, bueno, es una de las más comunes, por así decirlo, es la dextrocardia. La dextrocardia básicamente, normalmente el corazón está dirigido hacia la izquierda, pero en la dextrocardia el corazón está orientado hacia la derecha. Eso tiene que ver con la formación o el cumplimiento de la lateralidad en el embrión. Y eso sería todo. Gracias. Ok. Con usted concluyen, Rosemary. Sí. Sí. Ok. Eso sería. Muy bien. Entonces, si quisiéramos resumir el sistema circulatorio o el sistema cardiovascular, tiene su origen específicamente en qué en qué disco embrionario, por decir así, o en qué capa del disco embrionario. Hola. ¿Cuáles son las capas del disco embrionario trilaminar? Vámonos más atrás. Ahí tengo audio, sí. Sí, sí tiene audio. Ah, bueno. Ajá, chicas, chicos. Bueno, en sí no sé si estoy en lo correcto, pero Ajá. el corazón se inicia en la placa cardiogénica del mesodermo embrionario. Seamos más, vámonos más atrás. Específicamente, ¿dónde? Desglosémoslo para que lo entendamos. ¿Cuáles son El las? epiplasto. Oh, no, del disco embrionario trilaminar. Usted se fue más atrás todavía, se fue a disco bilaminar. Ajá. Trilaminar. ¿Cuáles son las capas del disco trilaminar? Ectodermo, mesodermo, endodermo. Ok.
¿De dónde se origina el sistema cardiovascular? De esas tres. ¿Endo, meso o ecto? Meso. Meso, muy bien. Meso. ¿Y el meso cómo se divide? Mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, mesodermo lateral. Ahora, ¿desde cuál de estos se origina el sistema cardiovascular? De lateral. De lateral. Ahora, veamos cuáles son las partes del lateral. ¿Cómo se divide el mesodermo lateral? Campo cardíaco. No. Falta todavía, no llegamos todavía ahí. ¿Cómo se divide el mesodermo lateral? Se divide en dos hojas, por decir así. Una somatopleura y una esplagmopleura, ¿ok? Entonces el sistema cardiovascular se origina del mesodermo lateral, principalmente somatopleura o esplagmopleura. Y ahí va el punto. Somatopleura o esplagmopleura. Ambos colaboran, pero ¿cuál es el que da, digamos, el 70%? Tomato. Somatopleura. Somatopleura. Carla. Carla es del grupo. Sí. Carla González. Vale, Sí. González me ayudó más. Vamos a ver. Y tiene medio punto. ¿Quién fue que me dijo de último? Carla Gabriela González. ¿Y de último quién habló? Yo. Ah, yo, Glenda. Va, muy bien. Vamos a ver. ¿Al final de qué semana se puede ya oír el latido cardíaco? ¿Al final de qué semana? ¿O en qué semana? De la tercera o por el 20. Tercera semana. Tercera semana. Muy bien, Carla. Quiero ver que los principales sistemas de drenaje del corazón embrionario, ¿cuáles son? ¿La? ¿Quién fue que habló del seno venoso? ¿Quién fue que habló del seno venoso? Yo, ¿Quién? yo. Fernando. Ajá, Fernando. ¿Cuáles Este, son los que conforman los senos venosos? la cena, la cena vitelina, ¿La qué? la vena vitelina, perdón. Ah, ajá. También sería la vena umbilical y la vena cardinal común. Y la vena cardinal común. ¿Y estos qué conforman? ¿Mm? ¿A qué dan origen? ¿Ya tenés punto, Fernando? ¿A qué dan origen esto? Da origen a la vena cardinal común, pero ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué le pasa a un cuerno derecho y a un cuerno izquierdo? ¿Qué es lo que les pasa? se obliteran. ¿Qué es obliterar? Obliterar es reducirse, por así decirlo, o desaparecer. Ah. Cuando vos lo buscaste en el diccionario, ¿qué te dio de definición obliteración? En anatomía. Bueno, yo cuando lo busqué me dio Ajá. ese que era como cancelar o inutilizar. Ajá, o sea, no es tanto que
Más bien podríamos aplicar mejor el término de inutilizar, Ajá, porque lo que inutilizar. pasa es que se cierra. Una obliteración es un cierre. Entonces prácticamente se cierra. ¿Y que a qué da un origen esto, Fernando? Da origen a... En el lado derecho, ¿a qué da origen? En el lado izquierdo, ¿a qué da origen? Porque eso me interesa. Si queda claro eso, han entendido una parte muy importante del corazón que va a servir para cuando veamos anatomía 2. ¿A qué da origen? Da origen, vaya, es que yo según yo la vena vitelina, ¿verdad? Del lado derecho da origen a la vena cava superior, pero ¿La vena vitelina o todo sí, el cuerno? todo el cuerpo. Ah, todo el cuerno. O sea, Ajá, porque la vena vitelina y bueno, las tres drenajes se unen, ¿verdad? sí, sí, Y sí. entonces la derecha da origen a La cava, a la vena cava inferior. la vena cava inferior. ¿Y el lado Sí. izquierdo? El lado izquierdo da al asta izquierda del seno venoso, pero ¿Del seno? venoso. No, ese ya cuando ya está desarrollado, ¿seno qué? No, no tiene nombre de seno venoso. Seno venoso es cuando se unen los dos, Ajá, pero sí. ya después de todo este proceso que ya formó la vena cava inferior, lado derecho, lado izquierdo forma el seno, No, no me recuerdo. Coronario. el seno coronario, el Seno seno coronario. coronario. Fermán, aquí le Hola. voy a dar punto, usted tiene, aquí le pongo el punto, Fermán. Ajá, Fernando, ¿a quién le vas a dar un punto? ¿A quién le voy a dar punto yo? Sí, 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 tú ya tenés punto, pero puedes regalarle un punto a alguien. A Carla Fermán. No, ya lo tiene. Ya lo tiene Sí. entonces a Cristina. Cristina, ya la vi. Muy bien, muy bien, muy bien. Los que ya tienen punto no contesten. Vamos a ver, ¿qué es? ¿Cuáles son los cortocircuitos que tiene el corazón fetal? Los dos cortocircuitos principales que los han explicado ampliamente. ¿Cuáles son los dos cortocircuitos que existen a nivel del corazón fetal? ¿Qué entienden por cortocircuitos vasculares? Todo el grupo. ¿Qué entienden por un cortocircuito vascular? Ah, Cuando la sangre sigue un patrón que se desvía a una circulación sistémica. amplíeme eso, Carlos. Ah. Eso quiere como decir, digamos, cuando en sí es cuando la sangre como que toma un camino diferente. Vamos, sí, muy bien, tiene la idea. Ahora aplíquelo. Ah. Aplíquelo a lo que han estado hablando ustedes. Bueno, ese tema no lo leí como que muy bien, pero por lo que entendí en sí es, o sea, la sangre no retoma su camino actual, o sea, no sigue su, ¿cómo se llama? ¿Alguien más que lo amplíe? ¿O alguien más que lo aplique? ¿Qué entienden por un cortocircuito vascular? O un cortocircuito a nivel cardiovascular. ¿Ah? Son como conductos donde se dirige la sangre. Sí, pero aplíquenlo. No. Es un cortocircuito. En la casa, cuando hay un cortocircuito, ¿qué es lo que ha pasado?
¿Ah? Una Se podría falla. tal vez, bueno, el cortocircuito es una falla, entonces. Sí, es una falla, correcto, pero ¿cómo se da esa falla, pues? Es para que entiendan el concepto de cortocircuitos cardiovasculares en el corazón fetal. Por eso que quiero que quede claro el concepto. Normalmente en nuestra casa tenemos cables pares, ¿verdad? A uno le llaman cable vivo, al otro le llaman fase, no sé, yo no sé de eso. Pero son dos cables. Si ustedes unen los dos cables, ¿qué pasa? ¿Mm? Chocan entre sí. Eso es un cortocircuito. Este es un cortocircuito. Apliquémoslo ahora al corazón y a sus vasos sanguíneos. Pero no sé si Ajá, es como cuando la sangre ajá. oxigenada y oxigenada se van uniendo. Eso es un cortocircuito. O sea, cuando la sangre arterial no le pongamos oxigenada y desoxigenada a nivel fetal, porque al feto no le llega sangre oxigenada y desoxigenada. Él solo maneja sangre oxigenada. ¿Verdad? Entonces, porque él no respira todavía. ¿Verdad? Entonces, el cortocircuito, hay dos cortocircuitos principales a nivel fetal, porque él no respira todavía. O sea, él no necesita que la sangre llegue a los pulmones para oxigenarse, porque la sangre que le llega a través de su cordón umbilical o su vena umbilical, le llega oxigenada. Así le llega la sangre al feto, le llega oxigenada. Entonces, hay dos cortocircuitos. ¿Cuáles son los dos cortocircuitos que hay a nivel cardiovascular? Uno es a nivel del corazón y otro es a nivel de los grandes vasos. ¿Cuáles son? Va. ¿Dónde se mezcla la sangre arterial y venosa, por decir así? Vena umbilical. ¿Ah? Vena umbilical o No, arterial. no. ¿Cuál es el defecto que existe? Digo defecto porque, o sea, defecto sería si persiste ya en un niño nacido. A nivel del desarrollo de él es normal. ¿Qué es lo que existe en el tabique interauricular? No es el foramen oval. El foramen oval. Existe el foramen oval. A nivel fetal se llama foramen oval. Vea, ya cuando nacemos, o sea, automáticamente él se cierra porque tiene una válvula que está hacia el lado izquierdo, hacia la aurícula izquierda, que automáticamente nacemos, se cierra. Vea, entonces, a los 3 meses ya está completamente cerrado. Si eso persiste, se llama persistencia del foramen oval. Ese es el primer cortocircuito. ¿Cuál es el segundo? Carla. ¿Carla qué? ¿Y su cámara, Carlos? ¿No es de este grupo usted? ¿Quién fue el que me contestó? Ah, Yo. vaya. Carla, Anterior. ¿a quién le va a dar el punto, Carla? Usted ya tiene. Carla González. ¿A quién se lo va a dar? A nadie. ¿Cómo no? Pues entonces. A Claudia. Claudia María Romero. Va, muy bien. ¿Y cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo cortocircuito? ¿Perdón? Ajá, Glenda. No sé, la verdad. ¿Cuál es?
Vamos a ver. Del ducto anterior. No entiendo quién habla. Disculpe, no sé, no estoy segura, ¿verdad? Pero Dígame. en la estenosis valvular aórtica. No, no, no. No, esta es una patología. Esa es una patología. Vamos a ver. Y el conducto venoso no es. ¿Hola? El conducto venoso no es. El conducto venoso. No. No es el conducto venoso. Vamos a ver. El término de gelatina cardíaca. ¿Qué era? Ustedes lo mencionaron. Gelatina cardíaca. ¿Qué era eso? Que yo sinceramente ni me acordaba de eso. Pero sí existe. ¿Qué es la gelatina cardíaca? Es la que, bueno, ayuda a formar básicamente la válvula del corazón primitivo y el flujo pulsátil. No, No, de la válvula sí. no, tampoco. Tampoco. ¿Es cuando el miocardio se espesa? No, no, tampoco. Búsquenlo. ¿De dónde se originan las válvulas cardíacas? ¿Cómo se llaman las estructuras primarias que aparecen para que se formen las válvulas cardíacas? Las válvulas cardíacas atrioventriculares, o sea, la válvula mitral y la válvula tricúspide. Su origen o sus orígenes están en unas estructuras especiales. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Usted. ¿Ah? Ustedes en su literatura lo encontraron con un nombre, yo lo manejo con otro, pero es lo mismo al final. En la aurícula derecha y el ventrículo derecho. No, espérenme. No, lógico, ahí se forman, ¿verdad? Sí, pero yo lo que digo es cómo se llaman las estructuras que dan origen a las válvulas cardíacas. ¿Cómo se llaman esas estructuras iniciales, pues? ¿Quién fue que habló de almohadillas? De almohadillas, endocárdicas. Yo, A ver. las almohadillas o cojinetes endocárdicos. Los cojinetes endocárdicos, correcto. O sea, la literatura que más nueva, digamos, así, mejor así, digamos, lo más nueva, pero es lo mismo. Ya no dice almohadilla, le dice cojinetes, le ha puesto un nombre más técnico, pero son las que dan origen a las válvulas cardíacas. Hay una que tiene 3 valvas y hay otra que tiene 2 valvas. La que queda en el lado derecho tiene 3 valvas y se llama la válvula tricúspide. Y la que queda en el lado izquierdo solo tiene 2 valvas y es la válvula bicúspide o mitral. ¿Quién fue que dijo? Jacqueline Michelle. Sí. Jacqueline Michelle, muy bien. Quiero ver. ¿Qué más le puedo preguntar? ¿Qué es el nodo sinusal? ¿Qué es el nodo sinusal? O sino auricular. Sí, nodo sinusal, nodo sino auricular. ¿Qué es eso? ¿Quién habló del sistema de conducción? Yo. Ajá, Carl. ¿Qué es el nodo sinusal? En sí, en mi teoría solo hablaba del nodo sino auriculoventricular. ¿Cómo dice? En sí, en mi teoría, bueno, a mí solo me aparecía el nodo auriculoventricular. Ese es otro. Ajá. Ese es el nodo AB. Pero el nodo sinusal.
El sistema de conducción, ¿cómo está conformado, Carlos? ¿Quiénes conforman el sistema de conducción del corazón? Si usted habló de eso, tiene que saber todo, ¿eh? ¿Cuál es? Bueno, está el haz auroventricular y su Ajá, y derecha, ajá. y es donde llegan la red de fibras de Purkinje. 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 Ajá. ¿Qué más? Y también está, Vaya, bueno, el nodo sinoauricular es el que regula como la frecuencia cardíaca. ajá, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre común que le damos a eso? Ay, no sé. ¿Qué es lo que le ponen a la gente mayor cuando ya le falla el corazón? Marcapasos. Marcapasos. Entonces el nodo sinusal o sinauricular es el marcapasos fisiológico, así se llama. El nodo sinusal. Vaya, luego tenemos, pongámoslo en orden. Nodo sinusal, Auriculoventricular, el haz aurículo-ventricular. Luego tenemos, las fibras. no, el nodo AB, Ajá. el nodo AB. Luego, El auriculoventricular de His. el haz de His, correcto. Ese ya no lleva aurículo ventricular. El haz de His está completamente en los ventrículos. Entonces es el haz de His. Y luego Y sus ramas izquierda, derecha y la red de son fibras de... son las fibras de Purkinje. Esos son los cinco componentes del sistema de conducción del corazón. El nodo sinusal, el haz atrioventricular, el nodo atrioventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Muy bien. Entonces, ¿qué es el nodo sinus? ¿Qué es el sistema de conducción en sí? ¿Cómo se forma el sistema de conducción? ¿Qué es lo que le pasa al sistema de conducción? Es un tendido eléctrico. ¿Qué es lo que le pasa a ese tejido? Características, volvamos a las clases de macro, características de los músculos. ¿Ah? ¿Cuáles eran las características de los músculos? La capacidad de responder a estímulos eléctricos. ¿Cómo se le llamaba esa característica de los músculos? Contracción. No. Excitabilidad. 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 Cristina. ¿A quién le quiere dar punto, Cristina? Glenda Yasmín ya tiene. Glenda Yasmín. Glenda, sí, ya tiene. ¿Quién no tiene? Daniel no tiene, y Daniel ya se fue. Daniel. ¿A quién? A Daniel. A Daniel. Vaya, lo que le pasa al sistema de conducción es músculo, son miocitos, igual que todo el corazón, son miocitos que derivan del mesodermo, ok, pero ellos desarrollan más excitabilidad y entonces se convierten, después de ser miocitos, en un sistema de conducción como que si fuera un sistema nervioso, pero realmente siempre es un sistema muscular se llama un sistema de músculo cardíaco que ha sido pues modificado y tiene la característica de este músculo es que tiene la característica de automatismo, él solo se regula. Y ya para terminar, veamos, ¿cómo llega la sangre? ¿O cuál es la vía de que le llega sangre al feto? Adentro del feto, no por fuera. ¿Cómo entra la sangre al feto? Cordón umbilical. Por el cordón umbilical. Muy bien.
Esa no es todavía para punto. ¿Cuáles son los dos lugares donde llega la sangre cuando entra por el cordón umbilical? Aurícula. No. Sí, muy bien. Aurícula derecha, muy bien. A través de la vena cava inferior que ya está formada. Ok. ¿Y el otro lugar? El conducto arterial. No. Corazón. Ya lo dijo usted. Corazón por la vena cava inferior. Muy bien. ¿Y cuál es el otro lugar donde llega la sangre? La arteria. No. ¿Cuál es el otro? Otro órgano. Va. Otro órgano que no es el corazón. Hígado. El hígado, ¿verdad? Al hígado, o sea, al, ¿cómo se llama? Cuando el cordón umbilical agarra dos caminos. Las venas hepáticas para llegar al hígado y el otro es a través del conducto venoso para llegar pues a la vena cava inferior y pues lógicamente al corazón. ¿A quién le va a dar el punto, Glenda? ¿Quién le faltaba? Yulisa, Miriam, Rosemary, Dinora, Marcel. Miriam. ¿Quién me dijo? Miriam. Yulisa, Miriam, Azucena. Muy bien. Bueno, nos quedamos aquí. En 15 minutos seguimos. ¿Quién va después? Nosotros. Jessica Cortés. ¿Qué tema es, Jessica? El desarrollo embrionario del esqueleto axial. Esqueleto axial. Esqueleto axial. ¿Me lo tengo usted? Ah, ya lo vi. Va. Muy bien, chicas. Hey, chicos, en 15 minutos seguimos, ¿ok? Ok. Ok.